Buenas tardes y gracias por estar con nosotros de nuevo. Estamos aquí en el canal Betel Adventista, listos para estudiar la lección de nuevo. Y esta semana tengo conmigo nuestro hermano Esdras, es de la iglesia de Broadway, ha trabajado como anciano, como ministerio de jóvenes y muchas diferentes cosas. Y estamos bien agradecidos que él está con nosotros hoy. ¿Cómo estás, hermano? Al contrario, gracias, pastor. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Feliz Amén, de amén. estar aquí con usted y poder participar de esta lección. Amén. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a entrar. Empezamos con una oración y vamos a entrar en esta interesante lección para esta semana. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Te pedimos que mientras estudiamos esta lección, que nos enseñes más de ese amor que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una lección muy interesante y quisiera empezar leyendo el texto que es Salmos capítulo 78, versículo 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruirá, y apartó muchas veces su ira. Esta lección se va a enfocar mucho en la palabra ira y el amor de Dios. Y algo que he estado estudiando un poco es de que esta pregunta de la ira de Dios y el amor de Dios es algo que toda la historia personas han estudiado, no solamente cristianos. He visto aún en el tiempo de Jesús, es un tema que estaban estudiando. Incluso cuando estudiamos un poco de los rollos de los mal muerte, vemos de que aún así una de las cosas que se debata es la ira de Dios. O sea que entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y toda la historia, mucha gente se pregunta mucho acerca de la ira de Dios. Quieren saber más acerca de eso. Y es interesante cuando hablamos acerca de ira con el amor de Dios porque se sienta como contrario, ¿no? Ira y amor. Quizás en el pensamiento humano, bueno, si lo vemos del lado humano, ¿no? Pues podríamos decir ira, ¿no? Puede ser enojo, puede ser quizás resentimiento en el sentido humano, ¿no? Pero desafortunadamente si llegamos a entender la ira, porque es la ira del amor divino, porque realmente Dios no se enoja como un humano. Mm, Entonces, ahí está lo interesante, ¿no? Es un tema profundo si vamos ahora sí que a fondo, ¿no? Del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? ujú, Porque de acuerdo a nuestra lección, hay una introducción muy interesante, ¿no? La lección dice que algunos afirman, ¿verdad? Que el Dios del Antiguo Testamento es airado, o sea, podemos decir es enojado, mm, ¿sí? Y que del Nuevo Testamento es amoroso. mm, ¿Verdad? Y ahí es donde podría haber una confusión, pero estamos hablando del mismo Dios. ujú, Entonces, si Dios es amoroso en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces, ¿cómo es que se presenta el mismo, no? ujú, Para quitar esta confusión, más adelante, ¿verdad? Vamos a ujú, expresar esto, ¿verdad? Cuando hablamos de la ira es porque se presenta, mismo la lección lo menciona, ¿verdad? Sobre la bondad y el amor de Dios. Porque realmente dice en la lección que el amor está mostrado en la ira porque Él no ama al pecado. mm, Ama al pecador, sí, pero no ama al pecado. Entonces, es ahí donde Él podríamos decir que quizás, o sea, más bien había ira, pero con el pecado, ujú, no con el pecador. Tristemente, a mm. veces lo podemos llegar a confundir, ¿no? Parte de nuestra introducción sobre la ira y del amor divino. Sí, es interesante. Entonces, la ira es una expresión de amor hacia la maldad, ¿verdad? Y creo que ese es más o menos el punto de la lección. Es una respuesta a las cosas malas. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí al día domingo, la lección nos presenta acerca de un círculo de rebelión, que es interesante que se explica. Número uno empieza diciendo, el pueblo es rebelde contra Dios y comete pecado. Después dice, Dios tiene que dejar que las consecuencias pasen, entonces él se tiene que irse de su pueblo un poco. Número tres, entonces cuando él se retira de ellos, ellos experimentan opresión y empiezan a gritar ayuda, a suplicar a Dios. Y número cuatro, Dios en su misericordia, él los salva. Y número cinco, que es el punto clave, creo que de este ciclo, ¿verdad? Es de que ellos de nuevo entran en rebeldía y en esa rebeldía
empieza de un nuevo versículo, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí del Antiguo Testamento. Ese es el siglo que estamos viendo acerca de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿es Dios quien es infiel en este círculo o es el pueblo de Dios? No, no es Dios. Realmente Dios ha sido fiel todo el tiempo y aquí nos estamos refiriendo al pueblo, ¿no? Al pueblo de Israel. Realmente en su tiempo podríamos decir que ya iba y ya venía, ¿no? Ujú, Y Dios seguía siendo el mismo. ujú, El que cambiaba era el pueblo, ¿no? ujú, Porque había un grupo que aceptaba y obedecía al llamado de Dios, a lo que Dios les decía que debían de hacer, pero había un grupo que no quería, ¿no? ujú, Entonces, por eso es que a veces el pueblo ya iba, ya venía con la obediencia y la desobediencia. Mas, sin embargo, ellos a veces más bien no veían las consecuencias de lo que iba a ser su desobediencia. Entonces, por eso es que en el Salmo 78, ¿verdad? Todo el capítulo, si nosotros lo leemos profundamente, ahí presenta etapas del pueblo de Israel, ¿verdad? Y muestra obviamente su grande amor de ahora sí por su pueblo, a pesar de su desobediencia. Porque a pesar de que podríamos decir que se rebelaba el pueblo de Israel, Dios ahí estaba para ujú, perdonarlos. Entonces, ahí en el Salmo 78 vemos todo lo que Dios hizo por ellos, pero también presenta parte de lo que el pueblo de Israel no quería hacer a lo que Dios le decía que hiciera. ujú, Entonces es ahí donde, por eso el título dice afligido por el mal, mm, ¿verdad? Porque realmente podríamos hallar que Dios estaba afligido, ¿verdad? Por salvar a su pueblo, por sacarlo de donde estaba, pero mientras más ellos intentaban apartarse del mal, como que más eran perseguidos, ¿no? ujú, Al tiempo de hoy pasa similar esto, de que mientras más a veces como cristianos deseamos hacer el bien, a ujú, veces nos es perseguido el mal, ¿no? Entonces es ahí donde podamos, esa lección es para que nosotros podamos reflexionar a través de lo que el pueblo de Israel pasó, ¿no? Las etapas que ellos mm, pasaron son etapas de vida que también nosotros podemos llegar a pasar, pero que de cierta manera debemos estar preparados a través de la palabra de Dios para que no nos pase exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. mm. Es interesante porque Dios está simplemente reaccionando con el pueblo de Dios, porque Él los ama y ellos están repitiendo ese círculo de haciendo lo mismo. Y ese es el problema. Usted tiene hijos, Sí. Israel. Y yo sé que usted conoce la idea de que cuando le dices a su hijo o su hija, eh, esto no se debe de hacer, ¿verdad? Y su hijo lo hace, pero después, un tiempo después, lo hace de nuevo. Y le dices, hijo, no lo hagas. Después, y yo como padre también conozco eso, y eso pasa. Y después ya de 5 o 6 veces, te sientes con un poquito de, bueno, la palabra ira quizás es muy fuerte, pero te sientes un poco como que hijo y te dije ciertas veces y lo sigues diciendo. Pero eso no significa que no sigues amando a tu Amén. hijo, ¿verdad? Lo sigues amando. Y por eso es la misma manera como trabaja Dios, ¿verdad? Y una de las preguntas que me gustó aquí es, que quieren preguntarte a ti atrás, es, ¿usted una vez has estado enojado o te subió un poco la temperatura porque había algo que ha pasado, algo malo que viste en otras personas? ¿Y cómo esta emoción te ayuda a entender más al aire de Dios? Ah, quiero confesar esto. A ver. Quizás nunca habíamos tenido la oportunidad, pero quiero confesar eso que en mi niñez, parte de mi adolescencia, era una persona explosiva. Era una persona explosiva lleno de ira, quizás lleno de rencor, como que quería darle la solución a los problemas, a las cosas yo mismo, y no había entendido exactamente el verdadero amor de Dios. Mm, Y conforme fui estudiando, afortunadamente tuve la oportunidad de leer la Biblia de pasta a pasta, más de 2 veces, y pude descubrir muchas cosas que me ayudaron a reflexionar. mm, Pero sí, sí pasé etapas de ira y enojo. Y ahora eso no quiere decir que ya nunca me enojo. Sí, llega el momento de enojo, pero gracias a Dios ya no me llega la ira como pudiéramos quizás como demasiado fuerte que me perjudique en mi vida personal.
Gracias a Dios ya no me llega, pero en mi etapa de adolescente, parte de mi juventud, sí me llegó la ira fuerte porque sí era prepotente. Gracias a Dios, el caminar con Dios me ayudó mucho y hasta ahora ya no conozco lo que es realmente ira. Mm, Entonces, el momento más difícil fue obviamente en mi vida personal, ¿sí? Y reaccionando de manera inadecuada contra mi propia familia. ujú, O sea, le contestaba a mi madre, ya cuando fui conociendo verdaderamente lo que es Dios, wow, uno se arrepiente, ¿no? Ahora yo entiendo y digo, no, gracias a Dios entendí. Ahora, yo aquí, esta lección me sigue ayudando porque, ¿cómo es que, o sea, podemos hallar, o sea, en la ira de Dios ujú, vemos su grande amor? ujú, Porque si realmente fuera, si Dios fuera a mostrar a su ira como un humano, mm, ¿dónde estaríamos nosotros? claro. Sí, porque nosotros humanamente pecamos, Ujú, ¿sí? Y Él sigue mostrando su amor, lo que usted mencionó al principio, ¿no? ujú, Que a pesar de lo que somos, Él está allí, porque eso mismo fue con el pueblo. También puso el ejemplo de los hijos, ¿verdad? ujú, Cómo es que Él, a pesar de lo que hacemos, Él nos sigue amando. Y algo similar con nosotros, nuestros hijos, ¿no? mm, Aunque ellos desobedezcan, ahí estamos nosotros con el amor, ¿verdad? Y es bonito sentir eso. Ahora, ¿cómo se sentirá Dios? mm, ¿O cómo se siente Dios cuando nosotros no obedecemos a lo que ujú, Dios quiere? Ahora, ah, ¿cómo puede mostrar? ¿Cómo podríamos sentirnos la ira, podríamos decir, de Dios por nuestra desobediencia? mm, Es algo que quizás es un tema profundo, pero algo que nos debe mover porque en la ira está, como decimos, ¿no? ujú, El amor de Dios mostrado, como un claro. padre a un hijo. Exactamente, Dios nos sigue amando por medio de esas cosas. Y esto es un buen cambio para el día del lunes porque estamos hablando acerca de un señor, un profeta bien conocido por su ira, ¿no? Sí, Estamos Jonás. hablando acerca de Jonás. Jonás es una historia que tiene mucha cosa buena para nosotros, incluso hoy que estamos en Israel, está en guerra con Palestina y Sí. aún creo que esos principios todavía siguen aplicando a ellos y a nosotros hoy, ¿no? ¿Verdad? Eh, la historia de Jonás es importante porque Jonás en realidad es el que está enojado con Nínive. Jonás es el que quiere destruir a Nínive. Jonás es el que tanto está su enojo, ¿verdad? Por cualquier cosa. Porque vamos a ser francos, los asirios, que eran los ninivitas, Sí. no eran gente buena. O sea, ellos, ¿cuántas veces dicen que fueron a Israel y persiguieron y destruyeron? Y, o sea, Jonás tenía causa en su mente para estar enojados hasta decir, diríamos como Sodoma y Gomorra, no, caiga fuego del cielo, ¿verdad? Para quemarlos todos. Pero podemos reflexionar acerca de cómo Dios trabaja por medio de Jonás. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, hermano Andrés? Interesante la historia de él, ¿verdad? Porque podríamos decir como una persona enojona, ¿no? Jonás. Pero también encontramos algo interesante de esta historia es, ¿no? Jonás le reclama a Dios, ¿no? Y le dice, bueno, oye, pues yo te dije antes, ¿no? Mm, Eh, Nosotros creo que no tendríamos ni el derecho de reclamar nada a Dios, mm, porque Él es o sea, Él es un Dios de amor compasivo, mm, paciente para con nosotros, ¿no? A pesar de que Él rehusó ir y hacer lo que tenía que hacer para poder salvar al pueblo, ujú, él se rehusó de ir, ¿no? Ya sabemos la historia, ¿no? Y más sin embargo, Dios le sigue mostrando el amor, ¿no? Ahora, yo lo veo de esa manera, que como Dios nos llama a nosotros y quizás pudiéramos negarnos a no aceptar el llamado de Dios, pero cómo es que a pesar de que quizás no aceptemos, Dios nos sigue todavía llamando con amor, mm, nos sigue llamando para que nosotros seamos útiles ujú, ahora sí que bajo su dirección. Eso es lo que quería verlo de Jonás, su obediencia, ¿no? Volvimos a lo de Israel, que Israel iba y venía, ¿va? Sin embargo, él tenía compasión por ellos, demostró más bien su profundidad de compasión hacia Israel,
lo vuelve a demostrar con quién, con Jonás. Mm, Y eso es lo que le da la secuencia a nuestra lección en el día lunes, ¿no? Porque él no muestra enojo a pesar de su ujú. carácter de Jonás. Me gusta mucho que dijiste eso porque para mí personalmente, como yo veo la historia, en realidad el que necesita perdón es Jonás. En realidad donde la ira de Dios está contra es Jonás. Ujú. ¿Cuántas veces Jonás en toda la historia merece el pago de su pecado, no? Sí, claro. Y Jonás es el que necesita ser perdonado, pero Jonás es el que piensa que está asemejando su ira como la de Dios. Y no, Dios quizás sí estaba enojado con Nínive, quizás sí está enojado con Jonás, pero paciente, paciente para a veces no dar su ira y mostrar misericordia. Que es difícil en realidad, para entender, porque hoy en este día hay personas que nos faltan misericordia, que nos faltan gracia a nosotros y nos dicen cosas o gente que viene hacia ti y te causa problemas, ¿verdad? Y es bien fácil para nosotros decir, ¿sabes qué? Ellos no merecen mi respeto, mi misericordia. Eh, Y pasa, y puede ser tan sencillo como un carro que viene y estás manejando y te corta y te va, o puede ser que te dicen una grosería o decir algo. Eh, ¿Cómo nosotros entonces podemos recordar esta historia para que nos ayude en esos tiempos cuando sentimos no dar amor, pero ira? Hay un punto aquí que usted estaba llegando a eso, ¿no? De que como que nos atribuimos el derecho a juzgar incluso hasta el Mm, mismo Dios. mm, Y nosotros estamos a veces juzgamos a la persona quien actuó mal o quien le dijo algo mal o sea, lo vemos mal y juzgamos, pero a veces no estamos dispuestos a ayudar como Dios desea que ayudemos. mm, Porque hay muchas historias de personas que han salido del trasfondo de su vida, o sea, cómo han vuelto a una etapa diferente, ¿no? Al caminar con Dios. ujú, Y estando allí, por el carácter similar como Jonás, mm, no queremos a veces ayudar, más que nada más estamos, no, pues, como dice, no, ellos no merecen. Lo mismo Jonás le pasó, no, pues, o sea, como que él no quería ir y dijo, ellos merecen prácticamente la muerte o merecen ser castigados ujú, o déjalos ahí, ¿no? Pero Dios no es así. mm. Entonces aquí, wow, sí, sigue nuevamente tocando en nuestros corazones el grande amor de Dios. Yo es lo que aún sigue todavía desde el principio, en la introducción de nuestra lección de esta semana, nos sigue moviendo eso, o nos debe de seguir moviendo esto. Estas historias que estamos viendo al pueblo de Israel de Jonás es para que nosotros reflexionemos y aprendamos a dar un paso para caminar con Dios, que Dios es quien va a hacer la transformación y vamos a ser guiados por Él para que podamos ser de uso hacia la sociedad en la que estamos viviendo actualmente. Así es. Yo diría especialmente en estos días, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, cuando la política está bien Sí, fuerte o cuando uno no está de acuerdo con otro, en esta sociedad no queremos estar de acuerdo, queremos pelear nuestros puntos. Y quizás el mejor momento o la mejor cosa que hacer es nomás amarlos. Y a veces no vamos a estar totalmente de acuerdo, pero aplicar los principios de que da un poquito de misericordia. Ahora, martes cambia un poquito de tema hablando acerca de ira, pero empieza hablando acerca de ciertas formas cuando personas en la Biblia demostraron, diríamos, enojo o ira en momentos donde eran algo positivo, respondiendo al maldad, ¿verdad? Y vimos ciertos textos que mencionaba la Biblia, por ejemplo, Mateo 21 12 y 13 y Juan 2 14 y 15. Y estamos hablando acerca de la manera como Jesús entró al templo, ¿verdad? Un poco fuerte. Eh, ¿qué piensa usted, hermano? ¿Qué piensa esas historias nos dicen acerca de Dios, la reacción de Jesús y cuando Dios se enoja al pecado? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? en ese tema, creo que muchas personas podríamos tomar como referencia o base esto a nuestro favor, Mm, pero realmente no es así. así es. ¿Por qué razón? Porque cuando habla del título indignación justa,
podríamos imaginarnos, él llegó y con un gran Ujú, carácter enojado de, hey, sálganse de aquí, ujú, muévanse, porque no, él no llegó así. mm, Llegó con palabras, sí, llegó con palabras fuertes, obviamente. Está presentado en Mateo, en Juan, ¿no? Y yo quiero mencionar esto, dice, y entró Jesús en el templo, dice, de Dios y echó fuera a todos los que vendían, dice, y compraban en el templo y sigue desglosando el versículo, ¿no? Todo lo que había ahí podríamos decir que era un desorden, ¿verdad? ujú, Y él habló fuerte, pero él no llegó con palabras groseras, ni llegó bien airado, así. Cuando dice indignación se molestó, ¿por qué? Porque era un celo del lugar que él quería que se fuera un templo de adoración, un templo de escándalos, de ventas y de todo, porque eso es lo que dice Mateo que había. ujú, Entonces ahí podríamos confundir, ¿no? Y quizás vamos con una representación de un liderazgo, ¿no? Y decir, no, pues porque soy anciano, porque soy esto, mm, hey, esto es, no, hay que buscar palabras como Jesús actuó. Cuando habla de indignación no quiere decir que llegó a gritarles, claro. habló palabras fuertes, pero y hablamos de la característica de Jesús, no, pues él era una persona, un hijo de Dios, de que mostró su amor hasta la manera como lo hizo. Ujú, Sí, porque la Biblia no describe más que usó palabras incoherentes o palabras inadecuadas, no. mm, Habló fuerte, sí se molestó, ahí lo dice, ¿verdad? Pues no es que se molestó, pero era por el celo de que ese era un lugar santo de adoración a así es. Dios. No fue como un enojo en vano o algo que se molestó porque no tenía ninguna razón. Claro que sí tenía razón por Ujú, todo el desorden que había dentro del templo. mm. Interesante porque lo que estás describiendo ahorita me recuerda mucho a un libro devocional que me gusta que se llama El deseado de toda la gente. Y me gusta, uno de los capítulos el autor describe que cuando Jesús hablaba a las personas en un tono así como en el templo, siempre era con lágrimas, siempre era con tristeza, no era así de que yo soy quemando, yo soy Dios, era con lágrimas. Sí. Mi pueblo, como yo quisiera abrazarlos como una gallina, ¿verdad? Pero no querían. Entonces, es bien cierto lo que dices, hermano, porque muchas veces nosotros tratamos de justificar nuestro propio enojo y decimos de que nuestro enojo es la misma enojo de Dios. Y ahí creo que no nos ponemos en problemas, ¿no? Porque nuestro enojo no es el mismo el de No, para Dios. nada, Para para nada. nada, ¿verdad? Así es. Entonces, hablando de eso, ¿cómo nosotros nos podemos protegernos de justificar nuestra ira diciendo es ira santa? ¿Cómo nos podemos proteger de eso cuando vemos que nuestra ira en realidad es quizás egoísta? Sí, podríamos sacar, podríamos deducir y sacar ciertas expresiones sobre eso, pero realmente no hay ninguna justificación. Claro. No hay, porque bíblicamente lo que Jesús aquí presenta dice, la ira de Cristo se asocia aquí con el dolor por la dureza de ellos. Es la justa ira, dice, del amor. Ujú, No podríamos confundir cuando nosotros sacamos una ira y usamos, porque mucha gente usa palabras incoherentes o palabras inadecuadas, ujú, de maltrato, de abuso, de gritos o de mala educación o lo que sea, ujú. que, o sea, eso no podríamos llamarle una ira de amor. O sea, por eso no se puede comparar con la ira del amor de Dios. Claro. Es totalmente diferente. Ujú. Y el amor de Dios, o sea, la ira de Dios, wow, Él lo hace con amor. Así es. Bien importante. Y una cosa buena para los que están enseñando que son liderazgo de la iglesia, ¿verdad? El amor de Dios y el aire de Dios trabajan de una manera donde hay amor, donde hay lágrimas antes de palabras fuertes. Y es lo que estamos viendo aquí en el texto. Y creo que una de las historias, aunque no la menciona la lección, que se relaciona con eso es quizás cuando María Magdalena está lavando los pies a Jesús con perfume. ¿Y quién es el que se está enojado? Es Judas. Judas. Y dice, Señor, indignado, Sí, ¿verdad? Según indignado, este perfume, quién sabe qué. Y ahí vemos la diferencia, ¿verdad? No hay amor. No hay amor ahí en correcto. el texto. Entonces, llegando al miércoles, vemos aquí unos textos, ¿verdad? Vimos Esdras 5:12 y vimos Jeremías 51, 24 al 25 y al 44.
Y pues la pregunta es para ti, hermano, ¿qué es lo que esto nos explica acerca de la justicia que vino hacia Jerusalén por medio de Babilonia? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Es que Dios ya los había llamado una y otra vez, ¿verdad? Lo había llamado a la obediencia. Ujú. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios nos llama una y otra vez a la obediencia. Las etapas de la vida en las que a veces nos toca pasar, muchos aprendemos, muchos desafortunadamente, ¿no? Mm. Ahora, aquí el pueblo ya eran varias veces el llamado. ¿Y qué dice en Esdras? ¿Qué dice en Jeremías? Que después de que el pueblo provocara persistente, dice, e impertinentemente la ira de Dios, el Señor, dice, acabó por retirarse y entregó al pueblo en mano de quién? De Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ujú. Y ahí podríamos decir que se presenta la ira de Dios. Pero ¿por qué lo hace? Volvemos a lo que mencionamos anteriormente. Por amor. Por amor. Porque realmente el pueblo ya estaba como hoy, de que quieren jugar con Dios. Ya iban, ya venían y Dios se dio cuenta de eso. Entonces al final aquí ya presenta ahora, pero también presenta, quiere decir que todo esto es las consecuencias a causa de su desobediencia. Como no obedecían una y otra y otra y otra vez, entonces ya finalmente Dios ¿qué hace? Entregarlos qué cosa? En mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y usted sabe que el entregarlo ahí no era nada bueno. Claro. Que es interesante, y más interesante es de que estamos hablando del pueblo de Dios. No estamos hablando de otra gente, estamos hablando de el mismo pueblo. Sí, Que de nuevo se habla acerca de un padre y un hijo, ¿verdad? Yo quiero a mi hijo, quiero lo mejor para él, ¿verdad? Pero de la misma manera, si yo sigo dándole ese amor barato, ¿verdad? Si yo estoy aquí, yo te amo, pasa lo que pasa y no le reclamo cuando hace cosas malas. Entonces yo estoy preparando para mi hijo para que cuando vaya en la sociedad no entiende cómo trabaja el mundo, ¿verdad? No va a saber acerca de hacer las cosas porque son bienes. Tenemos que enseñar a nuestros hijos de que si tú haces esto algo, haces algo malo, eso va a pasar, ¿verdad? Y aunque yo te sigo amando, hay que pagar el precio. Y creo que Dios está tratando de decir lo mismo aquí con su pueblo, de que yo te amo, yo sí te sigo amando, los amó en sí, Babilonia, claro. pero tenían que aprender la lección, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo aquí en el texto. Estamos viendo de que Dios nos sigue amando, pero tiene que a veces dejarnos que esas cosas pasan por medio de como estamos viendo aquí, ¿verdad? Sí, entender que cada acto, cada decisión tiene Así consecuencia. es. El pueblo de Israel, Jonás, ya vimos hasta acá, ¿verdad? Todo, cómo es que cada decisión que ellos tomaban tenía consecuencia. Ujú. Eso te debe estar claro para nosotros como hijos de Dios, que cada decisión que tomemos traerá consecuencia. Mm. Yes, así es. Y con mucha paciencia, porque Dios andaba pacientemente con ellos y hasta el Sí. fin vino el castigo, ¿verdad? Y finalmente llegamos aquí a jueves y vemos que estamos hablando acerca de mostrar compasión. Entonces, hay personas que leen la Biblia que cuando leen acerca de la ira divina de Dios, pueden pensar que es un pase para que ellos pueden demostrar venganza humana a nosotros, a cualquiera, ¿verdad? Que nos enoja. Am, ¿Qué piensas de esto? ¿Y qué piensas que nos dice los textos que se mencionan ahí, nos guardan para gente que quiere promover ese tipo de venganza? ¿Qué piensa usted, hermano? Al igual, así como nuestras decisiones tienen consecuencias, al igual también los actos de venganza tienen consecuencia. Bueno, ahora sí que ¿cómo podemos usar esto? Miren, de acuerdo a Deuteronomio y Proverbios, desafortunadamente como está el mundo hoy, quieren darle la solución todo el tiempo a ellos, a los problemas, la solución a situaciones complicadas en la familia. Quieren darle ahora sí que respuesta a algo que humanamente no hay solución, solo Dios la Ujú. tiene. Y en ciertos casos llegan a tomar venganza. Piensan que la venganza es la respuesta
a lo que, o la solución a lo que ellos creen que ahí va a terminar todo. Ahora, aquí con estos textos nos reafirma, porque claro está en Deuteronomio, que dice Dios, mío es la venganza y la retribución. A su tiempo, ¿qué cosa? A su pie, ¿qué dice? Lo que aquí nos podría faltar sería paciencia, porque a veces queremos tomar la solución. Si pasó esto hoy, mañana tener ya la respuesta. O quizás en el mismo momento, y no es así. Entonces ahí podríamos entender qué cosa. La paciencia que va juntamente con la compasión, que son dos cosas diferentes, obviamente. Pero cuando tenemos compasión y dejamos que Dios resuelva todo, porque Dios, o sea, Dios es el dueño de la compasión. Él tuvo compasión por su pueblo, por Jonás y por muchas personas más mostradas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y Dios tiene compasión por nosotros. Entonces, cuando nosotros nos adueñamos de la verdadera compasión como Dios tiene, vamos a encontrar qué cosa? La solución de acuerdo a como Dios la tiene. Pero si no, vamos a querer buscar la solución a nuestra manera. ¿Cómo? Tomando venganza, tomando rencor, coraje, ira. Y esa ira humana es la que puede arruinar qué cosa? Nuestro futuro o nuestra vida actualmente. Entonces aquí lo que esos textos reafirma es que aquí dice, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Así En es. pocas palabras, Él te dará solución a todo. Así es. Creo que está claro, ¿verdad? El texto. Bueno, estamos al final. No sé si hay una última palabra que quieres decir acerca de la lección, un pensamiento para dejar a los que están viendo, hermano, antes de terminar. Pues creo que entender que Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se indignaba justamente. Ahora el tú indignarte en la sociedad con tu hermano, yo no encontraría ninguna razón de indignarnos y poder darle solución al problema o al asunto, pero realmente la invitación es para que nosotros permitamos ser guiados por el Espíritu Santo, por el Señor, más en estos tiempos difíciles, y que a donde Dios nos llame, estemos listos para poder compartir el gran amor de Dios. Así es. Mejores palabras que nosotros podamos vivir, ¿no? Y tener muchas certezas de que Dios está en control y que Dios va a hacer las decisiones mejores porque Él nos ama. Así Amén. es. Muchas gracias por estar con nosotros, hermano Esdras, y que no sea la última. Al contrario, un placer, fue un gusto acompañar al pastor y Dios nos bendiga. Así es. Gracias por estar con nosotros en Betel Adventista. Recuerda a suscribir a nuestro canal y ponerle un like a este video. Y recuerdan que nosotros estaremos de nuevo con la próxima lección la próxima semana. Que Dios los bendiga en su estudio de la lección.